Señor Dios Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Ahora permite, Señor, que podamos aprender un poco más de ti. Nos acercamos con ese propósito. Queremos conocerte y queremos entenderte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 2, segunda de Timoteo, capítulo 1, versos del 6 al 12, se titula La necesidad de ser valiente. Vamos a dar lectura a nuestra porción. Segunda de Timoteo 1:6 dice: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y quiero comenzar este estudio preguntándote cuántas veces hemos pensado en que se necesita ser valiente para ser un seguidor de Cristo. Los discípulos tuvieron que ser valientes para dejar esa vida a la que estaban acostumbrados a vivir, para seguir al Señor. Tuvieron que ser valientes para enfrentar a los religiosos de esa época, que se constituyeron en enemigos de su maestro. Tuvieron que ser valientes para proclamar y difundir sus enseñanzas. Algo que necesitamos hasta el día de hoy, valentía. Valentía para que de la misma manera que los discípulos, seguir a nuestro Señor, podamos hacerlo sin desanimarnos. Vamos a ver. Segunda de Timoteo 1:6 dice: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y Pablo comienza esta sección dándole un consejo a Timoteo. Nota que no es una orden, sino un consejo. ¿Qué le dice? Aviva el fuego del don de Dios. Y lo primero que necesitamos saber es a qué don se refiere Pablo. Y si seguimos leyendo nos daremos cuenta que no habla de los dones espirituales, sino del don de pastor que le fue encomendado cuando Pablo, a través de la imposición de las manos, se lo encomendó. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque de esa misma manera encomendaron al ministerio a Pablo. Y de esa manera encomendaban al ministerio. Hechos capítulo 13, verso 2 dice: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo, Pablo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos era la señal de que estaban siendo encomendados por Dios a la obra, tarea que Él les había apartado. Entonces, ¿qué quiere decir que avive su ministerio pastoral? ¿Qué acaso se puede apagar? Y esa es una buena pregunta. Ahora pensemos. Pensemos porque Timoteo está pastoreando la iglesia que se encuentra en la ciudad de Éfeso. Ciudad en la que hay una fuerte oposición al Evangelio por parte de la comunidad griega y también por parte de los judíos que ahí se encontraban. Y por si esto no fuera suficiente, la iglesia que él pastoreaba, de la que él era pastor, lo menospreciaba por ser un pastor joven. ¿Qué podría pasarle al ministerio de Timoteo? Pues podría, y con justa razón diríamos, sentirse desanimado. Podría llegar a pensar que no sirve para aquello a lo que fue llamado. ¿Qué es lo que le recuerda el apóstol Pablo?
que no fue llamado por la voluntad de ningún hombre, sino que su llamado viene de lo alto, y que él, Pablo, lo único que hizo fue ser obediente al imponerle las manos y encomendarlo a la misión que Dios mismo le había dado. Algo que sería de mucha ayuda a todos los pastores que están pasando por situaciones difíciles en el ministerio. A aquellos que por más que trabajan, por más que enseñan y predican el evangelio, no ven crecer a sus iglesias. A aquellos que no solo sus iglesias no crecen, sino que la misma iglesia los culpa por los pocos resultados de su labor, como si todo dependiera del pastor. Algo así como lo que sucede en el fútbol, donde se culpa al director técnico de la falta de capacidad de los jugadores. Pastores que lo han dejado todo y que han aprendido a vivir bajo esa situación sin contar con el apoyo de casi nadie. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Lo primero es que no se desanime. Le aconseja que, contrario a desanimarse, avive el fuego con el que empezó a ejercer el ministerio. Que los problemas y las dificultades por las que está atravesando solo sirvan para indicarle que se encuentra en el camino correcto, predicando el evangelio correcto. Y mientras lo piensas, vamos a ver el siguiente comentario. Timoteo estaba experimentando gran oposición a su mensaje y a él mismo como líder. Su juventud, su asociación con Pablo y su liderazgo se hallaban bajo fuego por parte de creyentes y no creyentes. Pablo lo anima a mantenerse firme. Cuando permitamos que la gente nos intimide, neutralizamos nuestra efectividad para con Dios. El poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vencer nuestro temor de lo que alguien pueda decir o hacernos, y así continuar haciendo la obra de Dios. Muy bien, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo segundo que le dice Pablo es que no se desanime, que a pesar de que pudiera sentirse solo, no lo está. Que el Espíritu Santo está con él y que no le ha dado cobardía como regalo, sino poder, amor y dominio propio. ¿Y qué importante es esto que hace Pablo? Porque muchas veces el siervo de Dios siente que se encuentra solo haciendo aquello que se le ha encomendado y que ni siquiera Dios le ayuda. Algo que Pablo se encarga de corregir en Timoteo y en todos los que nos encontramos haciendo la obra de Dios. Recordemos, la obra es de Dios y Él es el principal interesado en que se lleve a cabo. Ahora, ¿cómo nos ayuda? Lo hace por medio de su Espíritu, el cual nos capacita para hacer la obra que nos ha encomendado, dándonos o más bien manifestando en nosotros poder. Poder en nuestras palabras cuando predicamos y enseñamos el Evangelio. Poder cuando oramos por los enfermos y las necesidades de la iglesia para suplirlas y sanarles. Poder para enfrentar las dificultades y tentaciones propias del ministerio. Amor para, a pesar de todo, amar a la iglesia. Amar las almas que se están perdiendo y amar incluso a los enemigos. Algo que no podríamos hacer en nuestras fuerzas y capacidad, pero que cuando nos disponemos a hacerlo, a obedecer al Señor, Dios por medio de su Espíritu nos capacita. Mire, un pastor lo ilustra de esta manera. Piense que su esposa le pide a uno de sus hijos, al mayor, que vaya a la tienda y le compre algunas cosas que hacen falta y que le deja anotadas en una nota. Ella se va y cuando regresa le pregunta al chico si compró todo lo que le encargó. A lo que el chico responde que no lo hizo porque no le dejó dinero para hacerlo. Pero la mamá le responde que si hubiera tomado la nota, se hubiera dado cuenta que el dinero venía pegado a ella. Pero como no tuvo la intención de obedecer, tampoco recibió los recursos
para hacerlo. Y eso es lo que Dios hace. Cuando nos disponemos a obedecer, Él nos da a través de su Espíritu la capacidad para hacerlo. Muy bien, y por último le dice que le da por el Espíritu dominio propio. Es decir, no nos da cobardía, sino nos da poder, amor y dominio propio. Dominio propio, no demonio propio. Lo que quiere decir que recibe la capacidad dada por Dios para dominarse, para dominar sus apetitos, para dominar sus deseos, sus anhelos, sus sueños, sus planes, que no necesariamente tienen que ser malos. O sea, no estamos hablando de los apetitos y deseos de la carne. No es que le da la capacidad solamente de dominar esas bajas pasiones y deseos perversos, sino que le da la capacidad de dominar aún esos buenos deseos y planes que pudiera tener con la iglesia, para que siga el plan de Dios y no el propio. La mayor tentación que un pastor enfrenta no es en contra de aquellas que tratan de dominarlo a través de sus bajas pasiones y deseos perversos. No. Sino la mayor tentación que enfrenta es el dejar sus deseos y planes, que son magníficos, para seguir el plan de Dios y no el propio. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque mire, esas bajas pasiones y esos deseos perversos son fáciles de detectar. Y obviamente sabemos que necesitamos de la ayuda de Dios para poder hacerles frente. Pero a nuestros planes y deseos, los cuales juzgamos que son una revelación que ni en el mismísimo cielo se da, para eso necesitamos del dominio propio para seguir el plan de Dios y no el nuestro. Así es como le demuestra en segundo lugar que no está solo, así que no tiene por qué desanimarse, sino necesita ser valiente y continuar. Veamos el siguiente comentario. Pablo menciona 3 características del líder cristiano efectivo: poder, amor y dominio propio. Estas están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Siga su guía cada día y su vida mostrará más efectivamente estas características. En Gálatas 5, 22 y 23 podrá encontrar una lista de las características que son el resultado de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Muy bien. Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de los frutos del Espíritu, es decir, de esas manifestaciones de la obra de Dios en nuestras vidas, las cuales nos van transformando, esa obra de Dios nos va transformando para ir adquiriendo y generando en nosotros el mismo carácter que el Señor Jesucristo. Muy bien, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, lo tercero que le dice es que las aflicciones forman parte del llamado de Dios para todo servidor. Así que no tiene por qué desanimarse cuando aparecen. Y es que hay muchas ideas equivocadas que venimos arrastrando. Y una de ellas tiene que ver con la obra de Dios. Y es que pensamos que si la obra viene de Dios, no deberíamos enfrentar problemas a la hora de hacerlo. ¡Error! Mire, para demostrárselo, por favor, piense en el nacimiento del Señor Jesús. Ninguno de nosotros, creyentes, cristianos, hijos de Dios, podemos pensar que no era propósito de Dios que el Señor naciera. Sin embargo, yo le pregunto, ¿cuántas dificultades tuvieron que enfrentar José y María? La primera fue que debían trasladarse a Belén estando María embarazada, porque Roma así lo exigía por causa del censo que estaba haciendo. Así que esa es la primera dificultad que tiene que enfrentar. Estando María embarazada, ir a Belén. Lo segundo es que cuando por fin llegaron, no encontraron un lugar decente para hospedarse. Tuvieron que hacerlo en un pesebre. El Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, no pudo tener un lugar decente, sino que tuvieron que hacerlo en un pesebre. Lo tercero es que cuando el Señor nació,
y después de ser adorado por los magos de Oriente y aclamado por los pastores de Belén que corren presurosos, tuvieron, con esos recursos, incienso, oro y mirra, que huir a Egipto porque Herodes buscaría hacerle daño al niño. ¿Cuántos problemas? Y eso que era el plan de Dios. Así que lo primero que debemos sacar de nuestras mentes es esa idea de que si viene de Dios, viene sin dificultades. Ahora, ¿qué le pidió Pablo a Timoteo? Que participe de las aflicciones que son propias del Evangelio. Y que no se avergüence ni de dar testimonio del Señor Jesús, ni de Él. Que no se avergüence del Señor Jesús porque tanto griegos como judíos habían difundido ideas aberrantes acerca del Señor. Los judíos decían que era un hijo concebido en fornicación y tanto judíos como griegos lo relacionaban con demonios. ¿Ok? ¿Qué le dice Pablo? No te avergüences del que te llamó y no te avergüences de mí. Porque los judíos se habían encargado de hacerle mala fama a Pablo, de desprestigiarlo para que de esa manera desprestigiar lo que enseñaba y porque se encontraba en la cárcel. A lo que yo te pregunto, ¿te has avergonzado alguna vez del Señor Jesús y de alguno de sus siervos? El comentario dice: en este tiempo de mucha persecución, Timoteo pudo haber sentido temor de continuar predicando el Evangelio. Sus temores estaban basados en hechos, porque los creyentes estaban siendo arrestados y ejecutados. Pablo le había dicho que esperara sufrimientos. Timoteo, como Pablo, sería apresado por predicar el Evangelio. Pero Pablo prometió a Timoteo que Dios le daría fuerza y que estaría listo cuando fuera su turno de sufrir. Aun cuando no hay persecución, puede sernos difícil compartir nuestra fe en Cristo. Afortunadamente nosotros, como Pablo y Timoteo, podemos contar con que el Espíritu Santo nos dará valor. No se avergüence de testificar. Muy bien. Versos 9 y 10. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. En cuarto lugar le pide que sea valiente y no se desanime, porque debe entender que su llamado no tiene que ver con quién es Él, sino con el propósito que Dios tiene. Por eso le dice, no conforme a nuestras obras, o sea, no se trata de ti, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Le dice que no somos salvos y llamados por Dios por nuestras obras, sino de acuerdo con el propósito que Dios tiene y la gracia que nos fue dada para atender a ese llamado. Llamado y propósito que desde antes de la fundación del mundo, por eso le dice antes de los tiempos de los siglos, nos fue hecho. Así que no te desanimes, sé valiente y cumple con tu propósito en Dios, que por eso te llamó. Porque en quinto lugar, no predicamos una salvación temporal, sino eterna. Una salvación que se manifestó a través del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos salvó de la muerte eterna y nos dio vida eterna, inmortalidad por medio del Evangelio que creemos y predicamos. Algo que no se les encomendó a los ángeles o a los religiosos de esa época, sino a nosotros. Ahora piénsalo. Aquellos que atienden a la predicación del Evangelio y en verdad le entregan sus vidas a Dios, esos que en verdad se arrepienten de sus muchos pecados y se acercan a Dios en arrepentimiento y fe, esos reciben vida e inmortalidad. Esos vivirán en la presencia de Dios y lo harán
eternamente y para siempre. De ahí la importancia de la predicación. Y en lo que lo piensas, te leo el comentario. Pablo da un breve resumen del Evangelio. Dios nos ama, nos llamó y envió a Cristo para que muriera por nosotros. Podemos tener vida eterna por medio de la fe en Él, porque con su resurrección Él destruyó el poder de la muerte. No merecemos ser salvos, pero Dios nos ofrece la salvación de todos modos. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y aceptar su ofrecimiento. Versos 11 y 12. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Un evangelio del que Pablo era, ¿cómo dice? Predicador, apóstol y maestro. Un evangelio que le había dado. Yo quiero que lo pienses, porque él se hace llamar, porque así lo llamó Dios, predicador, apóstol y maestro. Pero ¿qué le dio ese evangelio que predicaba y que enseñaba y que llevaba? ¿Qué le había dado? Persecución, problemas y en ese momento prisiones bajo sentencia de muerte. Por eso dice, por lo cual asimismo padezco esto. Es decir, contrario a lo que muchos pensarían hoy en día, la verdadera motivación para predicar el evangelio y ser un ministro de Jesucristo no son el éxito, no son el dinero, no son los viajes, no es la fama. Porque Pablo estaba bastante motivado y no gozó, entre comillas, de ninguna de estas cosas, sino que la verdadera motivación debería estar en saber que estamos haciendo la obra, para la que fuimos llamados en Dios, y en que sabemos en quién hemos creído. Lo que me lleva inevitablemente a preguntarte, ¿tú sabes en quién has creído? Porque Pablo sí lo sabía, y eso lo motivaba a ser valiente y no desanimarse. Pablo creía que aunque su momento de partir de este mundo se encontraba cerca, recordemos que está en su segunda prisión en Roma, y que su muerte estaba cerca, Dios mismo guardaba su depósito y recompensa para cuando se presentara delante de él en el tribunal de Cristo. Pablo sabía que nada de lo que había hecho era en vano, que en aquellos que se salvaron dio fruto, y que en aquellos que no se salvaron también dio fruto, aunque no lo hizo para vida eterna, sino para condenación eterna. Pablo sabía que lo realmente importante era estar en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que de Dios era su voluntad. Que las recompensas, querido, las recompensas vendrían a él como una consecuencia de servir fielmente al Señor. Serían una consecuencia de su servicio, mas no la motivación. Pero ¿qué pasa en aquellos que no conocen a aquel a quien dicen servir? Lo repito, ¿qué pasa en aquellos que no conocen a aquel a quien dicen servir? Bueno, pues les pasa lo mismo que le pasó a Judas. Tarde que temprano lo dejan. Lo cambian por el dinero, lo cambian por la fama, lo cambian por la fortuna que este mundo les ofrece. Por eso es tan importante que el día de hoy te contestes a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Sabes en quién has creído? Si tu respuesta es no, aún estás a tiempo de hacerlo. Acércate a Dios en oración, acércate a Él a través de su palabra.
Pídele que te conceda el conocerlo. Recordemos lo que el profeta escribió en Oseas capítulo 4 verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mientras la trompeta no suene, mientras el tiempo final de entregarle cuentas a nuestro Dios no llegue, tenemos tiempo. Tiempo de acercarnos a Dios, tiempo de acercarnos a Dios en oración, tiempo de acercarnos a Él a través de su palabra, a través de sus escrituras, y pedirle que nos conceda el don de conocerlo. Que podamos recibir de Él el conocerle y entenderle, para esa manera, al igual que Pablo, caminar bajo la motivación correcta. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Dios y Padre eterno, gracias. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Yo solamente te pido, Dios, que esto que hemos aprendido el día de hoy lo podamos poner en práctica. Yo sé que hablaste a nuestras vidas y corazones. Dios eterno, que no lo olvidemos. Y que por el contrario nos afecte de tal manera que podamos cambiar nuestra manera de vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas de maldad. La sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar, los campos blancos ya están.
el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí.